Dios me lo bendiga, Dios me lo guarda todo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Quiero pedirle el favorcito, este grupo que está acá, si pueden sentarse de este lado, porque aquí pega menos el frío que allá. Entonces ahí es perfecto, ahí se pueden acurrucar entre todos y pueden, claro, pueden aprovechar sentarse aquí adelante donde se sienta Félix, se sienta la esposa aquí, aprovechen, para que se le peguen los buenos. Para que se pegue lo bueno aquí adelante. Gloria a Dios. Bueno, mientras usted va colocándose allí, vamos a hablar de una carta importante. Yo creo que la carta de los Efesios es una carta que eleva nuestra mirada hacia la grandeza del plan divino que Dios tiene para con nosotros y siempre nos recuerda nuestra identidad. Quiero primero compartir con usted lo que es el primer capítulo, que es lo que vamos a ver hoy, y voy a leerlo para dar inicio a todo lo que es el contexto histórico y literal que tiene el libro de los Efesios, y luego en las diapositivas podemos demarcar fácilmente la parte expositora, de manera que podamos tener una base firme de lo que significa la carta, lo que significó la carta de los Efesios. Así que por favor, preste atención. Recomendamos que usted descargue la Biblia en su teléfono, unidad móvil, es gratis, no le van a cobrar nada. Y usted puede manejarla de manera que pueda tenerla fácilmente en su bolsillo cada vez que usted la necesite. ¿Ok? Vamos a leer entonces el libro de Efesios capítulo 1 y comenzamos desde el primer versículo. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por favor, anote ahí rápido y subraye lo que es bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. O por lo menos ponga la atención al versículo 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por favor, ponga la atención a este verso 5, cuando dice predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, la palabra predestinado es una palabra que a nosotros nos marca y que a nosotros nos convierte en la hechura de la pronoxis de Dios, es decir, en la hechura del pensamiento de Dios formado en nosotros mismos. A quien tenemos redención por su sangre, dice el verso 6, para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 13 también subraye, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habla Pablo acá, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de sus glorias, de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. El verso 22 y verso 23 es prácticamente nuestra cédula de identidad, y táchela allí, márquela allí, subráyela, porque esto es importante que nosotros lo entendamos y podamos digerirlo de una manera muy especial. Quiero compartir un poco acerca de lo que es el libro de los Efesios, y vamos ya de una vez a la primera diapositiva en el primer capítulo. Y lo primero que vemos en los primeros dos versículos es el saludo de Pablo, que marca la autoría. Es decir, Pablo marca esta carta y la elabora según el contexto que nosotros tenemos, es en una cárcel. Estaba allí Pablo escribiendo no solamente en una cárcel, sino que estaba también colaborando, o mejor dicho, estaba coautorizando otras cartas, como la de Colosense y la de Filipense. Ambas, algunos eruditos dicen que estos eran contemporáneos. Entre ellos también estaba la carta de Filemón, por eso es que se adjudica que Pablo estaba preso en ese momento, porque también escribe la carta de Filemón contemporáneamente allí. Otra parte vemos que está destinado a los fieles, y escribe a los santos fieles en Cristo Jesús, que estaban donde estaban colocados en Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba de Grecia, era parte de las colonias griegas, y entonces allí Pablo empezó a dirigir la palabra de Dios a toda esa gente que no era judía toda, sino que también habían algunos que se habían mezclado entre los judíos para también predicarles a ellos acerca de la magnitud y de la excelencia y supervivencia de Cristo Jesús. Y lo que da es inicialmente da un saludo fraternal a todos aquellos que estaban esperando en Cristo Jesús. Es decir, aquellas personas que habían tenido, como lo dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es decir, la salutación que Pablo estaba dando no era para cualquier persona, eran para personas que estaban destinadas, que estaban colocadas en el pensamiento de Dios y que habían sido escogidos en un momento específico, cuando recibieron a Jesús como su Salvador. Y entonces hasta ellos llegó esta carta de gracia, no una carta de regaño, no una carta de exhortación, sino más bien una carta de plenitud, de conocimiento de la plenitud de Jesús que estaba también en ello. Vamos a seguir adelante. Luego, en la misma carta vemos que estas bendiciones espirituales, dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, habían bendiciones celestiales en lugares celestiales y en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esto a nosotros nos lleva a una dimensión sobrenatural, donde el ser humano, donde el Hijo de Dios, donde la persona natural como nosotros debe empezar a apoderarse de ese acto sobrenatural. Nosotros, aunque caminamos en un sentido natural y aunque caminamos en esta tierra, la Biblia nos encara y nos dice a cada momento que nosotros somos de otra ciudadanía. Aunque andamos en esta tierra, no pertenecemos acá, pertenecemos a la ciudadanía del cielo, pertenecemos a esos lugares celestiales. Pablo estaba dando prácticamente a la gente de Éfeso una identidad, una nacionalidad que no era normal, no era una nacionalidad que estaba colocada normalmente como lo coloca el Estado, como lo coloca la nación. No, es una nacionalidad totalmente sobrenatural, una nacionalidad en lugares celestiales, donde nosotros debemos habitar. Por eso que el cambio de mentalidad debe ser importante dentro del ser humano. Cuando nos habla de bendiciones celestiales, Dios nos está
bendiciendo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Y cuando hablamos de bendición espiritual, recuerdo que el salmista, el rey Salomón, decía que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando escuchamos a Salomón, él no está diciendo las bendiciones, porque a veces nosotros creemos que son muchas. No, es solamente una bendición. Y la bendición celestial es la que no añade tristeza con ella. Y aunque la bendición puede traer varias bendiciones o varias añadiduras, como lo dice también el texto, cuando buscamos el reino de Dios primeramente y luego lo demás viene por añadidura, Pablo nos avanza en decir de que estamos benditos con toda bendición espiritual. Es aquella que no añade tristeza, es aquella la que nos enriquece. Es decir, que cuando nosotros recibimos esa bendición, la recibimos de adentro, del cielo hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es decir, recibimos de parte de Dios la bendición espiritual y nosotros como tal somos bendición para otras personas en todo sentido. En lugares celestiales, las bendiciones provienen ¿de dónde? Del reino celestial. Lo que nosotros podemos conseguir acá en la tierra también podemos llamarlas bendiciones, pero no son bendiciones celestiales. Son bendiciones producto de tu decisión, son bendiciones producto de tu trabajo, son bendiciones producto de todo lo que tú emprendes. Pero cuando hablamos de esas bendiciones celestiales, cuando hablamos de las bendiciones sobrenaturales, estamos hablando de una salud, estamos hablando de una paz, estamos hablando de lo que es un desarrollo personal, estamos hablando de muchas cosas que el Padre quiere que se atesore en tu corazón para que tú puedas caminar y avanzar. El Padre nos enseña a nosotros que no nos desviemos ni a izquierda ni a siniestra, que vamos derecho, que caminemos en dirección correcta hacia la palabra de Dios. Le decía claramente a Josué, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, sino que sigue mi palabra, sigue mi ley, para que todo te salga bien y seas prosperado en todas las cosas. Es allí donde nosotros debemos entender lo que es una bendición espiritual. Una bendición espiritual está basada en todo lo que es nuestros sentidos, nuestros sensores sobrenaturales, nuestro ADN sobrenatural capta de parte del Padre. Y yo sé que usted y yo estamos colmados de toda esa bendición que el Padre Celestial quiere darnos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas las cosas en Cristo Jesús son sí y son amén. Ahí no hay ya para dónde agarrar. Cuando Dios te ve a ti, ve el rostro de Jesús. Dios no está mirando la cara que tú pones cuando oras. Dios no está mirando la actitud que tú tienes cuando oras. Dios está mirando a Jesús de Nazaret cuando se trata de ti. Es decir, el Señor Jesús parece que se colocara en ti, parece que te abordara, te arropara y el Padre ves a su Hijo. Y allí es donde nosotros estamos colocados. Allí es donde nosotros estamos insertados. Dios no le pone atención. Escúchame bien, Dios no le pone atención a todo lo que tú puedas hacer. Dios le pone atención es a tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que nosotros lo hacemos es por fe, para agradarlo a Él, para estar con Él, para que se sienta agradado, no para que los demás me vean, no para que otros se sientan bien, no para que otros te critiquen o no, no, es para agradarle al Señor porque lo estoy haciendo con fe y la fe es el motor que puede encender el equipaje del cielo, la maquinaria del cielo para que toda bendición espiritual venga hacia ti y seas prosperado en todas las cosas y tengas la salud que quieras tener. Dicen amén, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Cuando hablamos de elección y predestinación, quiero leer un momento el verso 4, del 4 al 6, que dice, según nos escogió en Él. Escucha bien, ¿nos escogió en qué? En Él. Si usted ve la Biblia, Él tiene un acento, está hablando de alguien. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escúcheme bien, porque esto quizás a usted le va a causar ruido dentro del corazón. Cuando nosotros estamos hablando de ser escogido antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, no fue porque tú lo buscaste, fue porque Él te buscó primero. Dice la Escritura que
que según el puro afecto de su voluntad nos tomó y nos adoptó como su hijo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estamos apartados de toda bendición espiritual, como lo vimos hace unos minutos. Estamos apartados de toda conexión en Dios. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, te hace parte de su herencia, te hace parte de su reino, te hace parte de toda la plenitud de su gloria. Por eso es que nosotros no podemos decir que somos más espirituales que los demás, ni que tenemos un espiritómetro para saber quién es más espiritual que otro. No, 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 olvídese de todo eso. Nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús. Cuando Dios engendra a Jesús, cuando Dios coloca en el corazón del Padre, coloca el nacimiento del Hijo y lo coloca en el mundo, lo coloca porque allí estaba todo conglomerado de una humanidad insana, perversa y perdida. Todas estaban colocadas en Él, todas caminaban en Él, hasta que Él pagó el precio. Por eso que lo hace porque nos amó, por el afecto de su voluntad. No porque yo sea más cristiano que los demás, no porque yo sea más espiritual o sepa más de la Biblia que otros. No, Señor, fui escogido por el afecto de la voluntad del Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. No hay otra forma, no existe otro camino. Por eso es que cuando usted escucha en la calle que dicen, no, porque todos los caminos van a Dios, no, porque lo importante es orar, lo importante es creer en algo, porque eso me va a llevar a Dios, se equivoca completamente, y perdóneme que sea tan tajante y tan contundente lo que le voy a decir. Si Jesús de Nazaret no está en esa ecuación, no se vista porque no va a ir. Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre. No existe otra forma, no existe otra manera, no existe otra conexión, no existe otro eslabón entre Dios y los hombres si no es Jesucristo hombre. Lo demás es pura carpintería, mis hijos. Lo demás es pura habladuría. Cuando nosotros nos centramos en que Jesús es el único que nos ha hecho posible ser adoptados, entonces entendemos que por el afecto de la voluntad del Padre es que nos insertó en la vida de Dios por medio de la vida de Jesús. Estamos en la vida de Dios por medio de la vida en Jesús, y por eso nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Espero que usted haya entendido eso. Amén. Entonces fíjate que en la diapositiva nos marca una elección eterna. Nos escogió antes de la creación del mundo. Ya estábamos en el corazón de Dios, ya estábamos en los pensamientos de Dios. Ya existíamos en la pronoxis de Dios. Ya Él sabía que para hoy, para esta fecha, 16 de mayo del 2025, nosotros íbamos a estar aquí hablando de Él. Ya estaba determinado. Dígame. Pastor, si me está mencionando de que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, lo que quiere decir que eligió a unos para salvación y a otros para perdición. No, Señor, eso es una mala teología. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él quiere que todos sean salvos y procedan a la salvación. El problema está en la decisión del hombre. En la decisión del hombre que se desconecta. Y yo le digo esto, pastora, porque esto es importante entenderlo. Lo digo con respecto a la salvación. La salvación no se pierde, quien se pierde es uno. Porque la salvación es un receptáculo, para mí, un receptáculo de energía positiva y negativa. ¿En qué sentido? Si usted enchufa un ventilador en un receptáculo de corriente, el ventilador arranca, pero si usted lo quita, él se apaga. Y el hecho que el ventilador se apague no significa que ahí dejó de pasar corriente. No, el ventilador se desconectó. ¿Qué nos llama a nosotros el Señor y qué nos llama a nosotros en el libro de los Efesios? Es que nosotros estamos llamados a conectarnos en el amor de Dios, a conectarnos en la presencia de Dios para poder tener esa energía continua, esa bendición espiritual y esa bendición en lugares celestiales continuamente. Dios no tiene culpa, escúchame bien, Dios no tiene culpa de tus decisiones. Dios no tiene culpa de las decisiones erradas que pudiste tomar en el pasado. Lo que tú fuiste en el pasado no fue culpa de Dios, fue culpa de tus decisiones, pero también es tu culpa el no buscarlo a Él cuando puede ser hallado. La Biblia me enseña a mí
que busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y hoy podemos estar tranquilos y podemos estar seguros que como Él nos halló a nosotros primero, porque primero pensó en mí, porque me destinó y me predestinó en su amor y en su misericordia, mi deber como cristiano, mi obediencia como hijo es conectarme como me conecto como ventilador para poder tener toda esa gracia, para poder tener toda esa fe, para poder crecer en Él y para poder ser la persona que Él quiere que yo sea. Solo no puedo hacer nada, ya me pierdo, ya muero cuando me desconecto con Él. ¿Qué pasó con Adán en el principio? Y para terminar de contestar a la pastora, ¿qué pasó con Adán del principio? Adán murió muriendo. Dice la Escritura que tu muerte será ¿qué? Física y espiritual. Sin embargo, Adán duró 800 años. Su muerte no fue de una vez. Su muerte no fue instantánea. Lo que sí fue instantáneo fue su muerte espiritual. A él le dijeron, Adán, ¿de dónde estás tú? ¿De dónde has caído? ¿Por qué te escondes? Y era porque Adán se había desconectado. Y cuando Adán se desconectó, perdió toda bendición espiritual. Llegaron unas penitencias a Adán. Ahora tendrás que trabajar y con el sudor de tu frente tendrás que conseguir el alimento para tu boca. Y tu mujer ahora con dolor tendrás a tus hijos y tu descendencia. Todo eso que fue una desconexión. Sin embargo, Dios preparó para Adán y para Eva un sacrificio. Lo vistió de piel de animal y entonces pudieron vivir ¿qué? Bajo su voluntad. Vivieron bajo la voluntad del hombre y tuvieron que pagar un precio muy alto porque hasta lo terminaron sacando del Edén. ¿Qué significa esa salida del Edén? Desconexión. Totalmente desconexión. Pero qué bueno que ahora tenemos el postrer Adán, que llegó y volvió a Edén, se comió el fruto de la vida para no morir jamás y le quitó toda la autoridad a aquel que le había quitado a Adán y la entregó. Y lo vemos aquí en Efesios en el verso 22 y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Todo lo que le había quitado a Adán, el postrer Adán, llamado Jesús de Nazaret, lo recuperó y se lo entregó a usted y me lo entregó a mí. Por eso es que fuimos predestinados y no cesamos de dar gracias a Dios por todo eso. Amén. Espero que le esté claro. No, devuélvete un momentico para terminar acá esta idea. Por amor, todo por el puro amor de su ¿qué? De su voluntad para su gloria. Lo hacemos para su gloria. Mira, el verso 6 dice que fuimos creados, es decir, nos llamó y nos justificó, nos adoptó como hijos suyos en medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ya ves por qué te rescata? ¿Ya ves por qué Dios te sacó de aquel hoyo? Para su gloria, para que tú y yo seamos alabanza de su gloria. Por eso es que usted no es un accidente, por eso es que usted no es cualquier cosa, por eso es que usted no es algo tomado por los cabellos. Usted fue creado con el objetivo de ser la alabanza de su gloria, la alabanza del Padre Celestial. Así que denle un aplauso al que vive para siempre. Fíjate que dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a cada uno. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Fíjate que fuimos rociados con su presencia. ¿Qué significa eso? Con toda su sabiduría y con toda su eminencia. Fuimos adoptados, pues como fuimos predestinados, Él nos llamó a nosotros y para un propósito divino que es para ser santos e irreprensibles durante todas las cosas. Vamos a la otra diapositiva. Quiero darle una información. Suspendimos el autocine, así que no podemos quedar aquí hasta las 10 de la noche. Y cuidado, dicen que no. Ok.
Cuando vemos el verso 7 y 10 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Dos cosas que nosotros debemos manifestar siempre, que es la sabiduría y que es la inteligencia. Porque una cosa no es igual aunque parezcan primas hermanas. Porque la inteligencia es la capacidad que tú tienes de captar algo y ponerlo en práctica. La sabiduría es poner en práctica lo que aprendiste. Eso es la sabiduría. Ahora, fíjate que tenemos redención por su sangre, tenemos redención mediante la sangre de Cristo, que fue el precio de nuestra libertad. Libertad, que fue su sacrificio. Somos libres. ¿De qué? Somos libres del pecado. Somos libres de la enfermedad. Somos libres de la transgresión. Somos libres de todo aquello que afecta tu vida y la de los tuyos. Y usted dirá, ay, pero es que en mi casa está mi abuelita enferma y se va a morir. Eso es una realidad, pero no es la verdad. La verdad es que tu abuelita está pasando por un proceso que nosotros nos dio la mala costumbre de llamarlo enfermedad. Pero eso es un proceso y los procesos no terminan. Los procesos tienen su temporada. Y creo que nosotros, por el precio de su sangre, nos dio libertad de todo eso. Tuvimos el perdón de pecado, nuestras transgresiones son perdonadas completamente y eso refleja la riqueza de su gracia. Gracia. Gracia es aquello que nosotros no merecíamos y sin embargo lo tuvimos de parte de Él. Eso es lo hermoso de Efesios. Eso es lo hermoso de esta carta. Que esta carta manifiesta no un regaño como las otras cartas que Pablo le daba a las otras iglesias, sino un campo abierto para aceptarnos nosotros mismos como somos y cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros. El misterio revelado. Dios nos ha dado a conocer su voluntad. El plan de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y lo mejor es que fuimos parte de esa herencia y de ese legado. Somos coherederos suyos. Somos del mismo paquete, de la misma esencia y la misma sustancia que de Jesús. Jesús no tuvo pecado y por Él nosotros fuimos justificados. Pero toda la herencia que en Jesús había también fue compartida para ti. No existe ni más ni menos, sino el mismo nivel, la misma opción de herencia es para ti. Vamos a la otra diapositiva. Misterio revelado, wow, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el gran misterio, el reunirnos nosotros juntamente con Él. Y aunque para algunos pareciese una utopía o pareciese imposible el poder compararnos con Jesús o el poder compararnos con lo que Jesús hacía, es desconocer lo que la Escritura nos enseña. Porque hoy en día podemos entender que tenemos tal misterio revelado en esa reunión de todas las cosas que Jesús por su propia boca dijo, es necesario que yo me vaya y que envíe para vosotros al Espíritu Santo de Dios, porque Él dará testimonio, sacará de mí y lo mostrará a vosotros, y entonces más cosas haréis vosotros que lo que yo pude hacer en este tiempo. Y fíjate qué interesante que hoy en día usted tiene la capacidad de poder llegar a más personas que el mismo Jesús de Nazaret. Y aunque el mensaje impartido por Jesús ha sido un mensaje eterno sin ningún tipo de cambio ni de variación, te ha utilizado a ti para que llegues a más personas que como Él pudo haber llegado en su vida terrenal. Y más allá de todo esto, podemos observar que Jesús en un momento dado oraba en su intimidad y los cielos se abrían. Incluso la Biblia dice que ángeles venían y le servían.
Y ese tipo de oración, ese tipo de conexión que Jesús tenía con el Padre era para que nosotros pudiéramos disfrutar de los grandes beneficios y beneplácitos y bienaventuranzas que el Padre venía a entregarnos a nosotros. Tanto así que dice la Escritura que la sombra de Pedro podía sanar los enfermos. Jesús sanaba a los enfermos, pero no sanaba con la sombra. Pedro sí. Y qué interesante esto, que para estos tiempos, si la iglesia se coloca en el lugar celestial que dice Pablo en Efesios, y es reconocido y entendido en los tiempos de toda bendición espiritual, tu sombra no sanaría enfermos, tu sombra levantaría a los muertos. Pero eso tenemos que entenderlo. Eso tendremos que entenderlo, ¿por qué? Porque mayores cosas podemos hacer nosotros que las que Él hizo. Y gracias al Espíritu Santo, que en un tiempo de Pentecostés llegó y empoderó a toda la iglesia y a todos los que estaban en el aposento alto, a partir de allí hasta hoy, usted es un agente de cambio que puede destilar fuego celestial cada vez que usted se proponga a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Aleluya. Nuestra herencia espiritual, dice el verso 11 al 14, nos muestra que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria nosotros los que generalmente esperábamos en Cristo. Fíjate. Herencia asegurada. En Cristo hemos obtenido una herencia celestial. Significa que eso está colocado allí para que usted meta la mano en la gloria y se la traiga. Así de sencillo. Eso es una dimensión sobrenatural que usted tiene que aprender a usarla. Sellados. El Espíritu Santo es el sello divino de nosotros. Es el sello de la perfección. El Espíritu Santo son las arras de lo que nosotros hoy vivimos en este tiempo y lo que vamos a vivir delante del Padre. Es un adelanto lo que Dios nos está dando hoy en día. El Espíritu Santo es el sello de Dios para con nosotros. Cuando tú eres tocado por el Espíritu Santo, no hay otra cosa que más defina a dónde tú perteneces. El Espíritu Santo es tu cédula de identidad que te hace y te acredita un hombre, una mujer del reino de los cielos. Sellado con el Espíritu, tenemos la garantía divina, el Espíritu Santo, que es las arras, garantía de nuestra herencia. Esa herencia que hoy recibes por medio del Espíritu Santo de Dios es lo que te asegura a ti el pase a la gloria eterna juntamente con Cristo Jesús. Y esa gloria no es cuando usted se muera, señores. Esa gloria es para que usted la aproveche hoy al máximo y se la beba a grandes cucharadas, porque es una herencia que no se va a escatimar en que la disfrute cuando muere el testador. Lamentablemente el testador está vivo y se llama Jesús de Nazaret. Y esa herencia en vida te la está entregando hoy a ti para que tú la disfrutes al máximo. Y tenemos para su gloria que nosotros que somos su alabanza, fuimos creados, fuimos hechos para que Él respire olor fragante cada vez que usted se levanta en la mañana, cada vez que usted camina hacia el trabajo, cada vez que usted se monta en su automóvil, cada vez que usted va a la universidad, al colegio, a donde quiera que usted vaya, usted es olor fragante para con su Dios. Y déjeme decirle que Él se deleita cada vez que usted camine y cada vez que usted se despierte en la mañana para poder ser la alabanza de su gloria. Usted no es un accidente, lo repito nuevamente. Usted fue creado para la gloria del Padre Celestial. La oración de Pablo fue con poder y fue con un poder de Dios. Dice que con acción de gracia, Pablo agradece la fe y el amor de los efesios. Porque los efesios, la iglesia de Efesios o la iglesia de Éfeso es una de las iglesias más gloriosas que pudo tener Pablo en las fundaciones que ella tenía. Tanto así que en Apocalipsis aparece como la primera iglesia que recibe una carta, la carta a los Efesios. ¿Y qué significa esto? En todo este contexto que hemos hablado, vemos que la acción de gracia de Dios hacia esta iglesia era una acción de gracia genuina. Y la acción de gracia que se iba a presentar de Dios
para los efesios iba a ser manifestado en movimientos de gloria que se iban a acrecentar a cada momento. Tanto así que la iglesia de Efesios fue una de las más preponderantes en su época. Tanto así que en aquel tiempo, Pablo cuando visitaba, había una diosa llamada Diana, y que hoy en día el templo de Diana es una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo. Y el templecillo de Diana se vendía en ese sector, y cuando esta iglesia se avivó, cuando Pablo empezó a predicar, la gente dejó de comprar los templecillos de Diana, y los mercaderes se molestaban. Y molestaron y reclamaron a Pablo y reclamaron a toda esa gente porque el comercio se les había tumbado. Lamentablemente se les cayó la idolatría. Y quiero decirte que cuando hay un grupo de personas que conoce lo que es de Dios, que conoce lo que es el impacto de la gracia, todo lo que está alrededor tiene que caer, sea lo que sea, porque donde se para una iglesia sana, una iglesia avivada, una iglesia donde ha sido adoptada por Dios, nada puede prevalecer al lado de ella. Por eso que ni aun el infierno puede pararse donde se para usted. Ni aun el infierno puede levantarse cuando se levanta un hijo de Dios. Dice la Escritura que aun el infierno no puede prevalecer con una iglesia viva y una iglesia que pueda impartir todos los dones de amor. Sabiduría y revelación. Ora, fíjate que la oración de Pablo era para que la gente tuviese ciencia, para que la gente tuviese inteligencia, para que la gente rebose en sabiduría, no en religiosidad, no en culturismo, no en cultura, es en sabiduría y sabiduría de parte del Padre. Que fueran investidos en esa gloria, que fueran investidos en toda esa relación celestial que Dios tenía con el Hijo, quería impartirlo en esa iglesia. Y esa era la oración que tenía Pablo, que pudieran tener sabiduría, revelación y un poder incomparable. El mismo poder que resucitó a Cristo Jesús era el mismo poder y es el mismo poder que usted tiene hoy. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién resucitó a Lázaro? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién resucitó al hijo de la viuda de Naín? El Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios que resucitó a aquellos muertos, van a resucitar todos los sueños que tú tienes, porque el Espíritu Santo, lo acabamos de decir, es el sello, es la garantía de que Dios está contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, porque usted es merecedor de esa herencia y de la gloria de su nombre. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Y terminando con todo esto, concluimos que fue un llamado. El llamado de nuestra identidad, el llamado de nuestro propósito y el llamado de nuestra esperanza. Lo único que el Señor hoy te pide, que no te desconectes del enchufe que se conecta al ventilador. ¿Por qué? Porque tienes identidad. Eres bendito con toda bendición espiritual. Fuiste elegido antes de la creación. Fuiste redimido por la sangre y fuiste sellado por el Espíritu. Tienes un propósito, vivir para la alabanza de su gloria, reflejar la santidad y pureza y conocer más profundamente al Dios, y para eso estamos hoy aquí. Y nuestra esperanza es que la herencia eterna está asegurada, que el poder divino está obrando en nosotros y que la unidad final de todas las cosas en Cristo Jesús es usted y toda su familia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y espero que le haya sido de buena lid esta bendición.